La palabra a la Fiscalía. Solicito permiso para desplazarme. Con fundamento en el artículo 313 del Código Nacional de Procedimientos Penales y el artículo 19 constitucional, solicito se dicte auto de vinculación a proceso en contra de Raquel Castillo Padilla por el delito de homicidio calificado, previsto y sancionado en los artículos 302, 315 y 323 del Código Penal Federal, en agravio de Alejandro Campos Rodríguez, ya que de la carpeta de investigación se desprenden los datos que prueban que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito, y como son el acta de entrevista de la propia Raquel Castillo Padilla, la existencia de un cadáver, Alejandro Campos Rodríguez, el dictamen de necropsia del médico legista Pedro Miguel Valeriano, quien determina que Alejandro fallece a consecuencia de una herida de las producidas por arma cortopunzante en el tórax, que es clasificada de mortal. Así también el acta de entrevista del oficial Alberto Jesús Olavatierra, quien dice que el día 21 de diciembre del año 2014, aproximadamente a las 5:40 de la madrugada, reciben una llamada de emergencia de la señora Cristal Fernández Martínez, y al llegar al lugar de los hechos encuentran a la víctima ensangrentada con 2 heridas, una de ellas en el área torácica, así también como a 2 mujeres, Cristal Fernández Martínez y Raquel Castillo Padilla. También tenemos las evidencias exhibidas por el ingeniero Manuel Higadera, consistentes en una camisa blanca de caballero con rastros biológicos, un iPhone 6 y un cuchillo de cocina. Datos que prueban que se ha cometido un delito y que la probabilidad de que Raquel Castillo Padilla fuera autora material de dicho ilícito, pues como lo manifiesta la propia Raquel, el día 20 de diciembre del año 2014, ella se encontraba en su hogar, ubicado en calle Reforma, número 321-5A, en Lomas de Chapultepec, Ciudad de México, esperando a que su esposo, Alejandro Campos Rodríguez, regresara a su hogar para cenar, pues ese mismo día por la mañana, ella había descubierto unos mensajes de Facebook que su esposo le enviara a una mujer llamada Yanina Domínguez, donde le manifestaba que la amaba y que estaba muy feliz porque ella le iba a ser padre. Raquel, al ver que su esposo la estaba engañando, se puso muy mal, pasó todo el día obsesionada pensando en ello, sin poder sacarse ese mensaje de la cabeza, pensaba qué hacer. No fue sino hasta el día siguiente, 21 de diciembre del año 2014, siendo aproximadamente las 3 de la madrugada, que Alejandro regresa a su hogar, momento en el cual Raquel empieza a hacerle una serie de reclamos, manifestándole que se había enterado sobre su infidelidad, razón por la que ellos inician una discusión. Después de un tiempo de estar discutiendo, manifiesta Raquel que él se va a la habitación y ella a la cocina, lugar donde Raquel decide tomar un cuchillo de cocina, pues la situación, dice ella, se estaba saliendo de control. Quedando comprobado con esto que Raquel Castillo Padilla desplegó una conducta típica, antijurídica, culpable y punible, de comisión instantánea, obrando dolosamente, pues privó de la vida a su cónyuge, de forma premeditada, en razón de querer causar intencionalmente la muerte de Alejandro, cuando al estar en la cocina, quedándose allí un rato, en ese momento ella tuvo el tiempo suficiente para reflexionar sobre el delito que quería cometer y decidió tomar un cuchillo, mismo que fue utilizado para provocar las 2 heridas que presentara el cuerpo de Alejandro. Con ventaja, pues el homicidio fue ocasionado por violencia familiar, como lo manifiesta Yanina Domínguez en su declaración, con alevosía, porque Raquel sorprendió intencionalmente a Alejandro cuando toma el cuchillo y sin más le provoca una primera herida en la cara anterior al tórax y posteriormente otra en región lumbar derecha, tomándolo así a traición, pues Alejandro no esperaba esto de Raquel, siendo ella su esposa, lo toma desprevenido y él sin poder defenderse. Hecho que se encuentra acreditado con la declaración de Cristal Fernández Martínez, amiga de Raquel, quien manifiesta en su declaración que Raquel fue a su casa muy alterada, pidiéndole que le ayudara a hacer algo. Ella no entendía qué, solo manifestaba que Raquel decía que estaba muy desesperada, que había cometido un grave error, que le ayudara a hacer algo, y en repetidas ocasiones mencionaba la regué. Cristal, al llegar a la casa de Raquel, se percata que cerca de la puerta de entrada
se encontraba el cuerpo ensangrentado de Alejandro Campos Rodríguez, como se puede corroborar mediante la infografía realizada por el ingeniero Manuel Ponce de Millón, acreditándose así la participación de Raquel Castillo Padilla en la comisión del delito de homicidio calificado en agravio de Alejandro Campos Rodríguez, previsto y sancionado en los artículos 9 y 302 del Código Penal Federal. Y al no existir ninguna causa de exclusión del delito, solicito se dicte auto de vinculación a proceso en contra de Raquel Castillo Padilla por el delito de homicidio calificado en agravio de Alejandro Campos Rodríguez. Es cuanto, su señoría. Tiene el uso de la palabra la defensa. Pido permiso para desplazarme. Con fundamento en el artículo 319 del Código Nacional de Procedimientos Penales, esta defensa solicita la no vinculación a proceso a favor de Raquel Castillo Padilla. En virtud de como se desprende en la carpeta de investigación, estamos ante una causa de exclusión al delito, previsto en el artículo 15, fracción novena del Código Penal Federal, que lo es, atentas a las circunstancias que concurrieron en la realización de una conducta, no sea racionalmente exigir a la gente otra conducta diversa a la que realizó, en virtud de que no se ha podido actuar o determinar conforme al hecho. Raquel Castillo Padilla, teniendo 10 años de matrimonio con su cónyuge Alejandro Campos Rodríguez, donde los 2 primeros años vieron bien, pero después Alejandro se volvió una persona violenta, agrediéndola física y verbalmente a Raquel, con palabras como: eres una tonta, no vales nada. Y como no podían tener hijos, siempre se lo reprochaban. Así, el día 20 de diciembre del año 2014, por la mañana, Raquel vio en el Facebook de Alejandro unos mensajes de Carolina Domínguez, quien era la amante de Alejandro, y además estaba esperando un hijo de este. Así, ese día por la tarde, mientras Raquel esperaba a su marido Alejandro, este se encontraba con su amante Karina, como declara en su acta de entrevista. Al llegar a su hecho domicilio, Raquel cuestiona a Alejandro sobre los mensajes, manifestándole que ya se había dado cuenta de todo, y este reacciona como de costumbre, de una manera violenta, y le dice: ¿qué te importa mi vida, estúpida de mierda?, entre otras cosas. Raquel se la balanza llorando, pues amaba a su esposo, y este le responde con unas bofetadas y la arroja al suelo, dándose un fuerte golpe en la cadera que apenas se puede levantarse. Después, Alejandro se dirigió a su habitación y Raquel a la cocina, pues estaba llorando. Pero no le bastó. Después de haberla agredido física y verbalmente, regresa a la cocina para seguir discutiendo. Tal es así que le da otro par de bofetadas. Y como no es de notarse, no era la primera vez que la agredía, pues en la acta de entrevista su amiga Cristal Fernández Martínez, amiga de Raquel, manifiesta que la vida de Raquel con Alejandro era terrible, ya que constantemente la agredía, y hace apenas un mes que la había acompañado al hospital por una golpiza que le había dado a Alejandro. Corroborando su dicho con las fotos de las lesiones de Raquel que obran en la carpeta de investigación, es decir, Raquel era víctima de violencia, circunstancia que concurrió en la realización de la conducta, y Raquel manifiesta que ya había agarrado el cuchillo que estaba en la cocina porque estaba muy asustada, como que toda nuestra situación había estallado y tenía miedo de que todo se saliera de control. En ese momento no le fue racionalmente exigible otra conducta. Es así que en ese preciso momento ya había sido agredida con las 2 bofetadas. Cuando la aventó, le lastimó la cadera y luego le da otro par de bofetadas. Y atendiendo que no era la primera vez que la agredían, sino además de ello, Alejandro era de una estatura aproximadamente de 1,38 m con un peso aproximado de 80 kilogramos. Al ver Raquel un peligro en su vida, acudió inmediatamente a la búsqueda de una protección adecuada, y como se encontraba en la cocina, lo que tuvo al alcance de su mano fue el cuchillo, y no le fue racionalmente exigible actuar o determinar conforme a derecho, por el miedo que en ese momento mantenía en su persona. El diagnóstico del doctor
Ricardo Martín Toscano, Raquel muestra ataque de pánico, es decir, síntomas de miedo a morir. Además de estimosis de cadera, muslo izquierdo y antebrazo izquierdo. Aunando a ello el relato de la doctora Alicia Martín del Bosque, donde ella dice: no se ha podido determinar cuando una persona es víctima de violencia. En fracciones de segundo puede cambiar su intencionalidad, situación que hace comprobable la existencia de la causa de exclusión al delito. En la realización de la conducta de Raquel Castillo Padilla, y que no actuó de manera dolosa, por lo que solicito la no vinculación al proceso a Raquel Castillo Padilla por el delito de homicidio calificado en agravio de Alejandro Campos Rodríguez. Es cuando. Palabra a la Fiscalía. Pido permiso para desplazarme. Con fundamento en los artículos 153, 155 y 156 del Código Nacional de Procedimientos Penales, solicito se le impongan las medidas cautelares a Raquel Castillo Padilla para asegurar su presencia, garantizar la seguridad del testigo y evitar la obstaculización del procedimiento. En los términos del artículo 155, fracción 14, pido la prisión preventiva a Raquel Castillo Padilla por la comisión de un delito doloso, previstos en los artículos 165, 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales, pues se teme que esta pueda sustraerse de la justicia, ya que de los datos de prueba se demuestra que su estancia en esa ciudad es provisional, en virtud de que tiene una casa en renta ubicada en la calle Reforma número 321-5A Lomas de Chapultepec, Ciudad de México. Y por otra parte, garantizar la seguridad del testigo Yanina Domínguez, ya que ha recibido llamadas de Raquel maldiciendo a su hijo, insultándola y amenazándola que pagará muy caro si rinde su declaración. Del mismo modo, con fundamento en el artículo 155, fracción 4 del Código Nacional de Procedimientos Penales, solicito la inmovilización de cuentas y demás valores que se encuentren en el sistema financiero a nombre de Raquel Castillo Padilla. Como se corroboran los datos de prueba, Raquel es abogada y trabajó en la Sala del Tribunal de Justicia en la Ciudad de México como secretaria, es decir, una persona económicamente solvente, a fin de garantizar la reparación del daño que está previsto en el Código Federal Penal, en el artículo 30, que se dice deberá ser íntegra, eficaz, adecuada y proporcional a la gravedad del daño y a la afectación sufrida. En este caso, lo que es la muerte del señor Alejandro Campos Rodríguez, siendo todo lo que deseo manifestar. Concede el uso de la palabra a la defensa. Solicito permiso para desplazarme. Esta defensa se opone a las medidas cautelares solicitadas por la Fiscalía por las siguientes razones: por lo que hace a la prisión preventiva de Raquel Castillo Padilla. Con fundamento en el artículo 19 constitucional, esta defensa se opone en virtud de que no se encuentran acreditados los elementos del tipo penal de homicidio doloso. Esto es, que se acredite la existencia de un verdadero hecho delictuoso y existan datos de intervención reprochables del imputado, es decir, la demostración de un hecho que amerite justificadamente la intervención del derecho punitivo, y los datos que razonablemente conduzcan a estimar al imputado con algún tipo de intervención en la comisión de dicho hecho, y no exista una causa de exclusión del delito. En cuanto a la inmovilización de cuentas y demás valores que se encuentren en el sistema financiero a nombre de Raquel Castillo Padilla, si bien es cierto, Raquel trabaja para el Tribunal de Justicia de la Ciudad de México, siendo una persona solvente. Tal es así que pagaba un supuesto diplomado de Alejandro. Sin embargo, estamos frente a una causa de exclusión del delito, que es la no exigibilidad de otra conducta distinta. De ahí que el estado psicológico de miedo de Raquel producidas por las amenazas de Alejandro debe analizarse conforme al contenido actual de la fracción novena del artículo 15 del Código Penal Federal, pues de otra forma se estaría violentando
lo establecido en el artículo 16, siendo todo lo que deseo manifestar.